Bienvenidos a esta última actividad del año del colectivo Nexos. En este caso va a ser una conferencia, taller, concierto sobre la macroescucha presentado por Aquiles Lázaro. Espero que lo disfruten. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a Leli, a las chicas, los chicos y las chicas del colectivo Nexos que revitalizan, yo creo, la actividad estudiantil en el área de composición y de la música nueva en general en la Facultad de Música, que realmente siempre ha sido muy dinámica. No quiero decir que haya estado muerta en algún momento, pero sí es cierto que siempre se agradecen y son, digamos, refrescantes para el ambiente, sobre todo la música nueva, que es un ambiente muy duro, que veamos iniciativas tan sólidas, tan bien armadas y sobre todo con tanto ímpetu en realizar actividades nuevas. Antes de comenzar quisiera pedirles una especie de desritualización de la actividad académica que siempre conocemos, en la cual está el viejito y los que escuchan, ¿no? Y sí quisiera que la actividad se convirtiera más bien en una especie de intercambio, de diálogo, de ideas, donde pueden interrumpirme en cualquier momento, donde les pido que me hablen de tú, a los que no me conozcan personalmente, en lugar de usted, y donde yo también quisiera estar menos nervioso, ¿no? La verdad. Bien, pues quisiera comenzar exponiendo brevemente la estructura que va a tener la actividad. Vamos a hacer aproximadamente entre 80 y 90 minutos de sesión hoy. La primera parte va a ser una breve exposición de parte mía, de entre unos 20 y 25 minutos, tengo calculado, en la cual escucharemos algunos fragmentos de música, discutiremos algunos conceptos, conoceremos algunos nombres que quizá los más jóvenes no conocen, etc. En la segunda parte, que es quizá desgraciadamente la más larga de la sesión, es una interpretación del cuarteto Temictli, a quien le agradezco mucho, en el que presentan una pieza mía con un carácter, otra vez, más bien académico que el concierto de ritual, ¿no? Donde si quieren pueden ver la partitura, levantarse, mirar cómo tocan los músicos. Desgraciadamente el espacio no nos dio para hacer una disposición un poquito más abierta y quitarle esta barrera de la que ya hablaba, porque tienen aquí la pantalla y tienen el equipo de audio, no hay proyector ni manera de moverlo mucho, y también quisimos ahorrar tiempo, valiosos minutos o segundos en la logística. Entonces el cuarteto pues va a tocar aquí, pero sin problema les voy a pasar si quieren unas partituras para que medio puedan ver la pieza. Pueden levantarse a ver la pantalla que ven los músicos o cómo van tocando. Yo creo que para el cuarteto tampoco es problemático en ese sentido, ¿no? Bien, la última parte, después de la interpretación del cuarteto, será una sesión amena, relajada, de comentarios, de preguntas, en las que podamos establecer precisamente ese diálogo, pero independientemente de esa última parte, insisto, ustedes pueden interrumpirme o comentar en el momento que quieran, sin siquiera levantar la mano, o sea, como en la primaria. Bien, pues la macroescucha es un concepto en el que yo he estado trabajando últimamente. No es una especie de término que ande vendiendo, o de concepto que yo esté pretendiendo inventar. Es una definición más o menos abierta, a la cual yo mismo he venido tratando de dibujar, y que pues, quizá realmente tampoco les vengo a presentar. Aquí está la definición, como en clase dictatorial de la preparatoria, ¿no? Dígame la definición, para que la anote para el examen. No es el objetivo de esto. Creo que el carácter de este conocimiento universitario precisamente consiste en eso, en presentar especie de embriones de ideas, en gérmenes. De ahí viene la palabra seminario que conocen, ¿no? Para que precisamente con base en esa idea detonante podamos juntos, colectivamente, a quien le interese, ir construyendo una especie de definición. Lo primero que quisiera decirles es que lo que yo llamo macroescucha no es propiamente una forma de componer, que es lo que ya adelantaba yo. Es cierto que muchas ideas que derivan de este concepto, muchas ideas que derivan de esta forma de entender la música, de escuchar la música, finalmente han tenido su aplicación directa en la actividad compositiva de los compositores y las compositoras. Eso lo vamos a ver más adelante.
No es una forma de componer, entonces, no quiere decir macroescucha, método macroescucha para componer un manual, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, paso 1, paso 2, y te sale una pieza macroescuchística, o como sea que le quieran poner, ¿no? Tampoco es un método de análisis propiamente. El análisis musical, aunque en las últimas décadas se ha flexibilizado mucho respecto a los viejos conceptos que hablaban de en las academias europeas sobre todo, ¿no? De estructuras muy esquemáticas, de estructuras muy rígidas, bajo las cuales había que categorizar a la fuerza todo tipo de expresión musical. Si bien es cierto, digo yo, que el análisis se ha flexibilizado mucho como disciplina académica, como disciplina de estudio, tampoco diría yo que este concepto de macroescucha sea propiamente una forma de analizar o de acercarse, de aproximarse analíticamente o metodológicamente al fenómeno de lo sonoro o a la música, si lo queremos constreñir a los términos de la academia. Lo que yo llamo macroescucha es sobre todo una forma de escuchar. Es la forma de aproximarnos con nuestra escucha a un tipo particular de repertorio. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, las piezas compuestas, por ejemplo, en el repertorio clásico, en el repertorio barroco, en el repertorio romántico, en una buena parte del repertorio que llamamos contemporáneo, quizá de la primera mitad del siglo XX, creo que sería improcedente, inaplicable tratar de ¿cómo se dirá?, de encajonarlas en esta categoría. No es un método de análisis, decía yo, por ejemplo, Schenker es un método de análisis y casi todo el repertorio se puede analizar con el método schenkeriano, ¿no? Esto no es una forma de escuchar, y una forma de escuchar repertorios muy particulares a los cuales los métodos tradicionales de composición y de análisis precisamente en la academia no se han aproximado con la suficiente atención, diría yo. Bien, primero de esto vamos a hablar de los antecedentes. Cuando hablamos de la macroescucha, bueno, cuando yo presento este concepto, me gusta poner, bueno, creo que es útil poner esta analogía. En la forma sonata, por ejemplo, una forma, digamos, clásica, existe una estructura muy particular una estructura muy particular de cómo se debe estructurar el discurso sonoro en el tiempo, que es finalmente el único lienzo, digamos, que tiene el compositor para trabajar sobre él, y que lleva un tema A, un tema B, luego un desarrollo, ¿sí? Sí. Un puente, ¿no? Luego una reexposición. ¿Qué? Perdón. Bueno, ya se dan cuenta. Tema A, o temas A. Puente. A, puente B, y luego desarrollo y luego reexposición. Ok, sí, ya me acordé. Aquí a veces hay una especie de, no me acuerdo cómo se llama la terminología. Puente. A, puente B, ajá, ya me acordé. Entonces, A, puente, B, el desarrollo, que es, digamos, el plato fuerte de la sonata, y luego la reexposición, que se llama. Esto se llama exposición, esto se llama reexposición, etc. Bueno, todo este esquema no puede ser analizado bajo este término de macroescucha. No es una estructura macro, pero que de hecho está compuesta por pequeñas unidades, por unidades pequeñas que están interconectadas unas con otras, y que viven precisamente de la diferencia entre unas y otras. Por ejemplo, en el esquema clásico, que el tema A o tema 1 debe estar en la tónica, y el tema B o temas 2 debe estar en la dominante, o según si es mayor o menor, etc. Y también hay una cierta relación tonal con la reexposición hacia el final, y también el puente a su vez se compone de diversas partículas en las cuales hay un trabajo motívico particular o un trabajo en una tonalidad particular. Todos estos fragmentos son precisamente piezas diferentes de una misma estructura, piezas diferentes, piezas contrastantes, piezas diferenciables las unas de las otras. En el concepto de macroescucha, a diferencia de esto, lo que se nos presenta es una especie de bloque que es en sí mismo una sola parte.
una especie de forma desprovista de partes, un monolito, una monoforma, si lo queremos ver así. Ajá. Y ahora, aquí pueden surgir muchas preguntas de carácter incluso filosófico, sociológico, si lo queremos ver así, porque uno se pregunta, ¿cuál es entonces la labor del compositor? O sea, si pongamos una analogía con las artes plásticas, con la escultura en su forma más clásica, si tenemos a Miguel Ángel, por ejemplo, esculpiendo el David, donde usa hasta la perfección de las venas en el cuello, por ejemplo, y después vemos a un escultor que solo pone una piedra así completa, y que no sé, realmente no hizo nada más que tomar la piedra casi, trasladarla del lugar, ¿no? Con unos trailers o lo que sea. Le podemos preguntar, ¿y cuál es entonces la labor del artista? Ajá. O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué te atreves a decir que este bloque es música o es arte? No tengo la respuesta para eso, ni voy a presentar aquí el debate, lo podemos hablar más tarde si quieren. Pero surgen este tipo de preguntas. Lo cierto es que esto, como digo, no es una propuesta mía, sino que es, si puedo decirlo así, la sistematización de parte mía de una práctica que se viene desarrollando desde hace muchos años. En los antecedentes, ya estamos allí, perdón, quería pasar precisamente a explicar cómo esta idea se ha aplicado en muchos repertorios de la práctica artística, o en muchos repertorios de la práctica en general, que nos permiten aproximarnos al quehacer artístico con esta perspectiva. Por ejemplo, el arte musulmán, y estas grecas que hacen, bueno, quizá podemos buscar una imagen, pero todas estas florituras que se encuentran en la arquitectura o en las fotos, en los grabados, ¿no? También hay como estos adornos, que realmente son el resultado de un trabajo minucioso, muy minucioso. O sea, no puedes decir, no, hiciste ahí 40 veces, ¿no? Copy-paste, copy-paste, copy-paste. No, además en esos tiempos, en el siglo VI, siglo VII, ¿no? Eran trabajos realmente de un perfeccionista, y que no presentan otra cosa, sino una especie de bloque repetitivo, de patrones que se repiten uno tras otro, tras otro, tras otro. Lo mismo podemos decir de muchas otras expresiones musicales, sobre todo no occidentales y no académicas. Por ejemplo, los cantos budistas, ¿no? Que se extienden así, larguísimo, por días, con un método de meditación. Por ejemplo, las músicas de las culturas originarias de Mesoamérica también. Es cierto que no hay registros como tal y que lo que nos ha llegado es una especie de mestizaje, pero si pensamos, por ejemplo, en la danza del venado o en la música que acompaña a los voladores de Papantla, por ejemplo, lo que vemos sí son patrones melódicos, patrones rítmicos, pero en general es una especie de estado único, en el que el fenómeno se extiende por tanto como sea necesario. Ya nos estamos aproximando con estos ejemplos a la música, al fenómeno de lo sonoro. Luego, también hay evidentemente en las artes, en otras artes que no son la música, en los repertorios académicos, propuestas que se asemejan a esta forma de aproximarse al quehacer artístico y por lo tanto a la percepción o a la apreciación artística. Pienso, por ejemplo, en el pintor soviético, ¿cómo se llama? Malevich, ¿pero cómo se llama? ¿Vasily? Bueno, no importa. Malevich, que hace por primera vez esta corriente que le llaman suprematismo, y hace una pintura, vamos a verla en la pantalla, que se llama cuadro negro sobre fondo blanco, o cuadro fondo sobre fondo negro, algo así. Exactamente. Esta pintura, por ejemplo, de Malevich, eso es lo que plantea. Bueno, ahí lo estamos viendo. Obviamente esta cuarteada, eso no fue de él, sino es la mala conservación de la pintura, lo que sea, la descomposición de los materiales desde el punto de vista físico. Pero Malevich plantea, por ejemplo, esto, frente a las academias europeas, centroeuropeas, digamos, francesas, alemanas, etcétera, italianas, plantea muy a principios del siglo XX esta obra que se llama Cuadro Negro sobre fondo blanco. Y allí lo que vemos es precisamente, yo pienso que es una analogía muy cercana a esto, incluso en lo visual. Allí ya no hay angelitos, ramas, manos, perfección en cada uno de los detalles
que forman el conjunto, sino un único conjunto. Ajá. Bueno, quizá alguien podría decir, son dos, el cuadro negro y el fondo blanco. Puede ser, pero se acerca a esto. Quizá lo partimos en dos, ya tendríamos una estructura malevichiana. Tenemos también en las artes plásticas, ya otra vez pasando a los repertorios académicos, obras como la del francés Yves Klein. ¿Lo conocen? Más o menos. Me suena. Él tiene esta serie de pinturas. Bueno, experimenta mucho con este color. Por ejemplo, él hizo toda su obra madura con este único color. Ajá. Se desprende, es otra forma de aproximarse a esta misma estructura. Cuando dices, el color fundamento del contraste en las artes plásticas desaparece. Todo es monocromático a partir de ahora. Pero también profundiza más en este tipo de propuestas, ¿no? Que es un solo lienzo, pues sí, tiene detalles. Es un monolito con resquicios, con texturas, pero es un solo trazo, una sola monoforma, digamos. Y después, también en las artes plásticas y también en la tradición académica, ¿cómo se llama? Rothko, sí, en la escuela estadounidense hay muchísimos. Rothko, este es Rothko, y está el que escribió este ensayo que se llama Los Sublimes Ahora, Barnett Newman, creo que sí. Sí, Rothko, Newman, varios pintores de la escuela estadounidense, ¿cómo le llaman? Expresionista, creo, ¿no? Expresionismo abstracto le llaman, ¿no? Ajá. Que trabajan con este tipo de propuestas. Pollock, también algunos lo categorizan allí, aunque en realidad tiene muchos detallitos, ¿no? Se asemejaría más a la analogía esta del arte islámico. Por pasar a otras disciplinas, pienso en el cine, por ejemplo. Seguramente a todo el mundo le vienen ejemplos en la cabeza, los pueden nombrar si quieren, pero hay un cineasta filipino, no sé si lo conocen, que se llama Lav Díaz. Lav Díaz, no me equivoqué. Bueno, obviamente no le voy a poner una película de él ni nada, pero él, por ejemplo, tiene una propuesta muy interesante en la cual hace largometrajes muy, muy extensos, así, de cantidad de duraciones brutales, de 8 horas, de 6 horas, de 12 horas, en las cuales sus narrativas tienen el principio de que no constriñe el tiempo. Porque ustedes saben que el cine, como al ser un discurso narrativo, un arte narrativo, tiende a comprimir el tiempo, ¿no? Se te cuenta la historia de una biografía y no te va a poner a ver la vida, no vas a usar tu vida entera para ver la vida de otra persona, ¿no? Si pasa una semana, no vas a sentarte una semana en la pantalla, excepto con Lav Díaz. Con Lav Díaz, si, no sé, una persona supongamos que su cine trata de un episodio de 8 horas, te sientas a verlo 8 horas y ves 8 horas una por una, si hay cortes, pero sin estas compresiones del tiempo. Esa es otra forma, yo pensaría, de aproximarse desde el cine, que es un arte especialmente reticente a tratamientos experimentales de la narrativa, o de las líneas, no de la narrativa, porque experimentan mucho con la narrativa, es decir, con las formas de narrar, pero sí con cuestionar la narración o el principio dramático como eje fundamental de su trabajo. En el cine es muy raro ver un trabajo que no tenga narrativa o que no tenga una cierta dramaturgia. En la música sí lo hay, por ejemplo, este tipo de propuestas. Bien, pasemos a la música, porque se nos acaba el tiempo. Aquiles, Dime. me hizo una referencia ahora que hablaste del cine Sí. y también de la pintura. Einstein on the Beach de Philip Glass. Ajá, sí. Realmente sí también. No es mi gusto personal, pero no estamos hablando de gustos personales. Pero yo diría que el minimalismo estadounidense también se aproxima a la labor artística desde esta perspectiva. Ahí hay un principio algo diferente respecto a la percepción. Porque a diferencia de este tipo de propuestas o de lo que vimos hace rato allí, lo que presenta el minimalismo es... sí, esta propuesta, pero yo le llamo, o sea, el minimalismo, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, pero este minimalismo que hace como do mayor por 20 minutos o así. Repetitivo, ¿no? Minimalismo repetitivo. Ajá, sí,
pero que tiene un componente como tonal, ajá, un componente siempre muy tonal. Es como decir, sí, te presento el bloque, pero espérame, lo pinto un poquito para que no sea tan duro de tragar, ¿no? Entonces, personalmente a mí me parece una especie de no atreverse del todo, como no meterse hasta el fango, sino de solo meter un poquito el pie. Y finalmente son compositores muy exitosos que venden muchos discos, ¿no? Y todo. Bien, vamos a pasar entonces a los ejemplos. Ahí hay algunos nombres que quizás les sean conocidos unos, otros a lo mejor no tanto. Hay gente que ya tiene alguna experiencia o mucha, pero también hay estudiantes muy jóvenes que quizás estén viendo por primera vez estos nombres. A ver si alguien adivina cómo están ordenados, digamos, en 4 categorías. ¿Se dan cuenta más o menos cómo? No es tan difícil. Bueno, si no conocen a nadie, está cabrón. Por generación, como por estética, un poco. Son 4. Por nacionalidad. Son 4 categorías. 1, 2, 3 y 4. O sea, como por región geográfica. Sí, es como por región cultural, digamos. Arriba están los mexicanos, abajo son quizá los menos conocidos latinoamericanos, desgraciadamente. O sea, desgraciadamente que sean menos conocidos. Luego están los los estadounidenses. Y por último están los europeos. No tiene realmente ninguna jerarquía la lista. Quizá decir que los europeos, desde el punto de vista de la tradición académica, pues poco sorprendente, en realidad son los que menos han profundizado en esta línea. La escuela europea más anclada, mucho más anclada a las concepciones fundamentales de la llamada música clásica occidental, ¿no? Bueno, muy brevemente, no sé si yo traje algunos ejemplos para que escuchemos, pero se nos acaba el tiempo. Nancarrow, todo el mundo conoce a Conan Nancarrow, ¿no? Compositor mexicano que vive en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, pero sí traje algo para que escucháramos. Vamos a escuchar así 2 minutos máximo de cada propuesta. 1. Nancarrow, que tiene una experimentación refinadísima en el ritmo y en el tempo. En este estudio, el número 26, hace una propuesta muy monótona, muy monolítica, y es que solamente son estas redondas todo el tiempo, con un tempo igual, creo que 50. Se va expandiendo el registro, hay algún trabajo melódico, armónico detrás, pero realmente son puras redondas que se van repitiendo. No repitiendo, sino un ritmo persistente todo el tiempo en redondas. Hacia el final aparecen algunos silencios, pero esta es una forma, por ejemplo, de aproximarse a esta forma de organización del fenómeno sonoro y también a esta forma de escucharlo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace rato. Traje muy pocos ejemplos para mostrar. De la lista de abajo, bueno, a Julio Estrada lo conocen varios de ustedes, ha desarrollado también algunos conceptos como el llamado macrotimbre, como el llamado continuo, que se asemejan a esta concepción, que tiene muchos puntos de contacto. El trabajo de Samuel Cedillo, un compositor relativamente joven, que debe tener como 45, 43 años, también se asemeja con particularidades muy propias a esta forma de organizar el fenómeno sonoro. Creo que conocen algunos su música, y si no, les invito a acercarse a ella. Es un compositor michoacano, que creo que estudió aquí un rato la maestría, hace varios años. Me interesa sobre todo la lista de abajo, la de los latinoamericanos, porque puede ser que los conocemos menos, y es una desgracia en realidad. Graciela Parasquevaidis es una compositora uruguayo-argentina que trabajó sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y que presenta a través de una formación completamente académica, con tríos, con pianos, sin música electrónica, sin grandes experimentaciones en la notación, una propuesta algo similar a esta, no del todo siempre monolítica. Hay como episodios en su música, como si fueran bloques, digamos, en lugar de un solo bloque, pero se acerca en su concepción a esta forma de organizar a lo sonoro.
Jacqueline Nova fue una compositora colombiana de música electrónica. ¿La conoce alguien? ¿La conocía? No, ¿verdad? Tiene una obra fundamental en la historia de la música electrónica latinoamericana que se llama La creación de la tierra, una obra larga de unos 40 minutos o algo así, que también presenta este tipo de ideas en su trabajo. Y Sergio Prudencio es el que vamos a escuchar. ¿Lo conoce alguien a Sergio Prudencio? Sergio Prudencio es una persona que es indispensable conocer en el contexto cultural latinoamericano para todas y todos los interesados en la música nueva. Es un compositor, investigador boliviano que ha fundado una orquesta, además en los años 70, es una orquesta que viene trabajando ya 50 años o algo así, que se llama ¿qué significa? Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Y quiere decir, bueno, como su nombre lo dice, que ha juntado a mucha gente con instrumentos nativos, no sé si solo de Bolivia o de toda América Latina, y bueno, pues hacen conciertos, hacen piezas y dirigen y comisionan obras de compositores, etc. De Sergio Prudencio vamos a escuchar un minutito de su música, una pieza de Burr Records que se llama, creo que se llama Cantos Insurgentes, un pedacito, ahí les va. Ya estuvo, ¿no? Diría el profe clásico de composición. Bueno, pues es un poco la incompatibilidad con los métodos tradicionales de escucha, de análisis de composición, sí, pero sobre todo de escucha, ¿no? Creo que es necesario debatir precisamente cómo nos aproximamos desde la escucha a esta forma de organizar pues el sonido, que es finalmente lo que hace un compositor. Si avanzamos, aquí hay muchos ejemplos porque pues nuestro repertorio de saberes académico occidental se nutre muchísimo desgraciadamente de las últimas dos líneas, y entonces ahí hay muchas obras que son lo que podríamos llamar canónicas, es decir, fundamentales en el repertorio. Para ello vamos a escuchar varias. Alvin Lucier es un compositor estadounidense, compositor entre comillas, artista sonoro más bien, performer, investigador del sonido, que trabajó prácticamente también durante la segunda mitad del siglo XX, la primera del XXI, y murió hace 2 o 3 años. Paulina Oliveros es una figura fundamental en la historia de la música experimental en los Estados Unidos. Es una mujer que hizo música electrónica y también fundó un concepto que después se convirtió en una especie de filosofía de vida, ya no sé bien cómo terminó, que se llama Deep Listening, que también es muy interesante, y que luego le hicieron ya marca registrada y no sé, que como que tomó una deriva medio comercial, sectaria, religiosa, algo así, pero el concepto original es muy interesante. Lamonte Young es un personaje súper místico, es un señor, creo que todavía vive, ¿no? Aunque en realidad nadie sabe, es como, no usa celular, un viejito así súper barbudo, es así como el moderno ermitaño. Que además es como budista o musulmano, es como que medita 2 semanas seguidas, algo así. Y también como que de este imaginario nutre un universo sonoro muy particular. De estos 3 vamos a escuchar, o sea, de los estadounidenses, vamos a escuchar a Lamonte Young, 15 segundos. Y esta es una obra que se llama Composición 1960 y que es simplemente una quinta justa, si fa sostenido, para ser tocada por mucho tiempo, ¿no? Esa pieza abierta puede durar 3 días,
o lo que ustedes consideran mucho tiempo, 15 minutos, ¿no? No tiene, por cierto, instrumentación, entonces se puede tocar en el instrumento que sea, con la combinación que sea. Y obviamente hay un elemento meditativo, espiritual, religioso, místico adentro, ¿no? Pero otra vez yo creo esta forma de organizar el fenómeno, ¿no? Me interesa especialmente el trabajo de Alvin Lucier, porque pues para mí ha sido muy significativo, pero también considero que es uno de los más revolucionarios. Perdón, este trabajo hay que presentarlo 20 segundos. No me voy a meter en las particularidades técnicas del trabajo, pero es la distorsión gradual de un discurso que él hizo muy breve, 40 segundos de algo que grabó, y luego se lo va distorsionando mediante la resonancia particular de un cuarto, etc. Entonces una obra larguísima de 45 minutos. Y después de un tiempo es difícil ya percibir la voz. Bueno, es muy radical, pero aquí todavía se entiende algo. O sea, repetición número 5 o 6, algo así. Todavía se entiende voz humana, quizá se entiende qué dice. Aunque quizá todavía percibimos que es alguien hablando, ¿no? Ahí por las repeticiones podríamos decir, ok, es una voz humana súper distorsionada por las pausas, pero ya después de 29 minutos ya no se entiende nada. Y esto es como el resultado final del proceso, ¿no? Otra vez esta especie de bloque, aunque evidentemente ahí hay un proceso, ¿no? Como habría que rediseñar esta representación, pero es un concepto similar. Y por último, de los estadounidenses, antes de terminar esta parte, no, estos son los estadounidenses. Por último, Ablinger, compositor, artista sonoro austriaco, que murió este año, creo, sí murió este año, ¿no? Ajá, murió este año, también muy significativo. Para mi gusto, más de lo que lo valora la Academia Europea, que lo terminó expulsando un poco de sus circuitos, pero yo creo que es uno de los creadores más originales de la primera parte del siglo XXI en Europa, ¿no? De él vamos a escuchar unas piezas ahora. Eliane Radish es una compositora francesa de música electrónica que todavía vive, pionera, que comenzó a trabajar a finales del siglo XX, fue descubierta por las academias hacia los 90s y que ahora es muy reconocida, es muy grande ya. Otro compositor interesante es Antoine Beuger, no sé cómo se pronuncia en francés o en alemán. Él es ¿lo conoce alguien? ¿A él? ¿No? Es medio desconocido. Es interesante su propuesta porque él lo que hace es tratar de invertir este rol tradicional del sonido y el silencio a la manera de John Cage, pero no exactamente, y lo invierte. Es decir, de él escuchamos, por ejemplo, 20 minutos de silencio, y solo en el minuto, yo que sé, 18, 17, 21, viene así un pianísimo. Y luego otra vez 12 minutos de silencio y otro pianísimo. Y pues así, obras larguísimas obviamente también, y pues que no se presentan en cualquier concierto normal. Ajá. Él también vive y no es tan grande, debe tener 50 o 60 años. Vamos a escuchar de estos tres solamente dos piezas, brevemente dos piezas de Peter Ablinger. Es un estudio para 16 violines, para 7 violines. Es una especie de canon en el que los violines van aumentando los cents gradualmente, muy gradualmente. Entonces tenemos como crescendo, glissando continuo. Una pieza de 24 minutos, tampoco es tan corta.
Y la última pieza de Peter Aulinger que vamos a escuchar, quizá completa, es esta que se llama Deus Cantando, Dios cantando en portugués. Es un discurso que toca el piano, pero en el que otra vez pues desaparece por completo toda esta narrativa tradicional de la música, y que nos queda pues, como un experimento que te sientas a ver 2 minutos. Esta es una pieza relativamente breve. Bien, pues vamos a pasar al asunto del cuarteto que va a tocar esta pieza. Estos son algunos conceptos que yo voy a tener que exponer en 2 o 3 minutos sobre lo que vamos a escuchar y cómo yo me aproximo también a esta forma de entender pues, la labor del compositor. La supresión del principio de contraste, que es algo común a todas las piezas que vimos, es decir, no tenemos esta estructura en secciones, estos grandes contrastes, forte, piano, un timbre, otro timbre, sino todo es muy gradual en caso de que haya algún cambio, o a veces, como en el caso de la Montellón, que es simplemente lo mismo que se repite ad infinitum. La correlación entre el rango de valores y el intervalo temporal es un principio muy sencillo que quizás suene un poquito rimbombante, pero no lo es en absoluto. Quiere decir, este es el tiempo y este es el intervalo de valores, le vamos a poner B. ¿Cuánto tiempo tengo y qué tan amplia es la transformación? Vamos a cambiarlo al revés. ¿Qué tan amplio es el rango de transformación? Suponiendo que en este cuarto, tiempo y rango de valores. Suponiendo que en este cuarto la temperatura aumentara 20 grados en 1 minuto, nos daremos cuenta de inmediato. O sea, 20 grados es mucho. Está aquí. Y en 1 minuto es también pues, un tiempo relativamente breve. Tenemos un ascenso inmediato y por lo tanto es inmediatamente perceptible, ¿no? Se está incendiando, ¿no? No es normal que esté asando de repente aquí, ¿no? En cambio, si reducimos este valor a, digamos, 1 grado durante 3 horas, pongamos que la actividad se prolonga por 3 horas, y en esas 3 horas la temperatura aumenta solamente 1 grado, muy probablemente no vamos a notarlo, o solo después diremos, nos estamos acalorando un poquito, ¿no? Después de 3 horas. Y entonces se convierte en esto. Así, un cambio apenas perceptible, un rango de valores extremadamente reducido en un tiempo extremadamente largo. El principio de contraste se sustenta precisamente en el ejemplo anterior, en la inversión. Es decir, del frío extremo al calor extremo. Inmediatamente, si se puede. Ese es un buen contraste, como dicen en la forma sonata. Entonces, al disminuir el rango de valores al mínimo posible y aumentar el tiempo, el intervalo temporal al máximo posible, desaparece este principio de contraste y nos quedan esta especie de bloques. Y en monoparámetros, muy fácil de entender, es un único parámetro. Quiere decir que en mi música, en esta pieza que vamos a escuchar, por ejemplo, modifico un solo parámetro. Todo lo demás permanece igual y solamente se modifica uno de los parámetros.
A diferencia de las masterclasses tradicionales con compositores, la idea no era hablar de mi trabajo propiamente, la exposición de hecho no se trató de mi trabajo, solo que me invitaron las chicas, los chicos, las chicas del colectivo Nexos a también presentar una muestra de mi trabajo y escogí esta. De modo que la sesión de preguntas, que es la que sigue ahora, es de tema libre, digamos, no sobre el cuarteto, sobre mi música, sino sobre todo lo que acabamos de escuchar o los comentarios. Entonces ahora está abierto el foro para establecer un diálogo sobre cualquier cosa que quieran comentar o preguntar. Sí. ¿Cuál fue el parámetro para elegir 30 minutos? O sea, ¿por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, contesto muy brevemente. Como se dieron cuenta en los ejemplos que puse cuando hablaba del concepto de macroescucha, casi siempre este tipo de procesos o este tipo de planteamientos necesitan de una duración determinada, porque de otro modo este intervalo temporal del que hablábamos se reduce a donde ya no es propiamente una especie de bloque, que es lo que a mí me interesa. Entonces, a mí me interesa siempre trabajar con estos valores un poquito a punto de llegar a algo, como nunca hago 30 sino 29:59, nunca hago 10 sino 9:59, en vez de 40, 39:59, y también con los tempos, con las duraciones, con muchos parámetros. Ahí si tienen la partitura creo que se ve más o menos, no me acuerdo muy bien los valores, pero también está ese principio a veces aplicado. Ajá. Otros comentarios, otras preguntas. Sí. Tengo una pregunta. En la videoguía, no sé si sea una cuestión técnica, de pronto los metrónomos se detienen un momento, es cuestión... No debería, quizá es algún asunto del iPad, sí, algún bug, o cómo le llaman. Bueno, yo estaba en la renderización, no lo sé, pero no debería ser continuo. Porque pensé que podría ser algo técnico respecto a los FPS. ¿Lo viste ahorita o lo viste aquí en...? Lo vi ahorita en el celular. Como en YouTube, ajá. Igual y de tu conexión. Es posible, pero la idea es que sea fluido, Cuando iba más lento también como que pasaba. No sé si eso... Es una percepción muy rara que puede llegar a ser subjetiva, y el problema de ese planteamiento de la percepción, en este caso visual, es que cambia todo el tiempo. Entonces, como dice el texto de la partitura, ningún intervalo temporal es igual al anterior, sino que todos son ligeramente más grandes. Entonces, por ejemplo, tener el tempo correcto cuesta trabajo. Yo lo intento en los ensayos y les hago a los chicos en la oreja. Y luego me doy cuenta de que yo mismo no voy al tempo correcto, porque ese tempo a cada milisegundo ya es un retardando continuo. Ya se modificó. Puede ser también eso, pero a lo mejor solo es un bug del video. Pues. Ajá. ¿Otras preguntas, amigas, amigos? A mí me llama la atención mucho como esta perspectiva de que la macroescucha, digamos, no entra dentro del campo del análisis musical, ¿no? Dentro de una convención tradicional, pero siento que en el momento en el que describes, en el momento de que haces un planteamiento de qué trata una pieza, en el momento en que haces descripción, ya hay algo de análisis musical, ¿no? En ese sentido, pero no sé si más bien esta descripción que hiciste tiene que ver con separarlo, digamos, de las formas tradicionales de análisis. Bueno, es un comentario muy interesante que precisamente abre el debate en este nivel del que hablaba al principio, ¿no? Curiosamente, bueno, realmente no es curioso, es casi una obligación, digamos, por el desenvolvimiento de la historia de la música occidental. Este tipo de planteamiento se nutrió, de hecho, de la tradición no académica. Por ejemplo, en la gente que hace performance, que hace arte sonoro, que hace improvisación libre, esto es cosa de todos los días, ¿sabes? No les vas a llegar a dar una plática de eso. Eso solo tiene sentido precisamente en un contexto académico, donde las formas de análisis son como la de la forma sonata, o todavía buena parte del repertorio del siglo XX, ¿no? Incluyendo a Ligeti, por ejemplo. Ahora, yo no digo, no, si es académico ya no es macroescucha. Macroescucha es obligatoriamente fuera de la academia, no me metan en ese cajón. No, yo lo que quiero es precisamente, o lo que me interesa, y por lo creo que es enriquecedora para todas las partes involucradas en esta actividad, es que precisamente incorporemos esta perspectiva, pues que realmente no es nueva, sino es una especie de colección o como podemos decir, reorganización de información que ya existe, para poderla aplicar a fenómenos sonoros, a formas de componer, a formas de escuchar que de hecho existen en la música académica también, sobre todo en las últimas décadas, que son los ejemplos que estábamos viendo, ¿no?
Porque sí, música como la de la Monte Young, pues no resiste, con todo respeto, pues un análisis de ningún profesor de análisis de la facultad probablemente, ¿no? Porque no quiero decir que sean, no quiero decir que no sean buenos profesores o que la música es extremadamente compleja, no, nada de eso. Es como si nos aproximáramos, con una herramienta inadecuada a un fenómeno diferente, como si quisiera usar un hacha para darle un clavo, por ejemplo, por poner un ejemplo vulgar, ¿no? En lugar de un martillo. Creo que tiene que ver, bueno, yo lo asocio mucho esto, por lo menos yo pienso las cosas también yo lo pienso desde una filosofía del entendimiento hasta de la vida y de la existencia misma. Sé que parece muy acá, pero ¿por qué lo digo? Porque en este otro tipo de formas musicales y demás hay una perspectiva como muy dualista y muy basada en el contraste, tal pues como muchas perspectivas venidas del otro lado del charco para entender la existencia, para entenderse ellos mismos con respecto al otro, con respecto a la naturaleza y con respecto a la existencia en general. Y creo que esto es un acercamiento justamente un poco hasta basado en los ejemplos que mencionabas, de músicas que vienen de otras tradiciones, porque la perspectiva misma de la existencia es otra, en el entendimiento de todo como un uno que se va también transformando, ¿no? Que se va también transformando y que a final de cuentas creo que eso lo contempla, ya sea en la forma de quizá lo que asociamos más a un continuo, como un drone, o por definirlo de alguna manera, o también mencionabas tú estos ejemplos como más basados en el mantra, ¿no? y en esta repetición, ¿no? Pero que repito, que a final de cuentas creo que deviene de una perspectiva general, ¿no? Entonces, una perspectiva general de la existencia muy diferente. Entonces, justamente, ¿no? Creo que acercarse desde las ópticas, desde estas ópticas, no digo que sean exclusivamente, y menos ahora, en esta etapa de la historia, pero estas ópticas occidentales, es simplemente entender las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Entonces creo que justamente por eso es un poco como menciona Aquiles, ¿no? Es una manera de academizar ese entendimiento, que es lo que se hizo también en muchas músicas, particularmente europeas, cuando bebían de tradiciones musicales y estéticas de otras partes del mundo, ¿no? Intentaban representar mediante los sistemas europeos cómo tocar o emular el tocar esa música, pero al final de cuentas era eso, justo una emulación, que claro, tiene su propio carácter y puede tal vez tener su propio valor, no lo sé, pero una emulación, al final de cuentas, porque es un acercamiento muy diferente al fenómeno, ¿no? Y en este caso al fenómeno sonoro y cómo se entiende el fenómeno sonoro, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, una breve acotación a ese comentario, que es muy, muy interesante y muy estimulante para el debate y toda esta problemática. Sí creo que este asunto, o sea, este tipo de estética, como lo que yo medio pues trato de sistematizar bajo el término de macroescucha, sí tiene un componente muy extra europeo. Y creo que no es casual que en la lista de nombres esta que hicimos, la escuela europea quede muy al final. Sus aportaciones no diré que son tangenciales, no diré que son minúsculas o menores, pero no son las fundamentales, es decir, las que fundan esta perspectiva diferente. Y pues bueno, yo he intentado en otras plataformas también pues tratar de repensar esta perspectiva en la que nos percibimos como una periferia, como un tercer mundo, como le llaman, ¿no? Y empezar a construir pues un discurso ontológico en el cual nosotros somos el centro, no del mundo, ¿no? Somos pero pues, el centro de nuestra propia identidad cultural y musical, ¿no? Estaba ayer en la exposición esta de Graciela Iturbide que hay en el Palacio de Minería, la fotógrafa esta, y hay un documental donde le preguntan, o sea, yo la verdad no la conocía más que por su fotografía, ¿no? Y hay un documental donde se ve que es una gran artista, es una persona muy sabia, ¿no? Porque francamente luego te encuentras con esas grandes personalidades y no saben expresar o no saben escribir correctamente, es como que hay una especie de choque con la imagen que tú tenías, ¿no? No digo que todo artista tenga necesariamente que ser un sabio, un filósofo ni nada, pero bueno, me sorprendió que se expresaba con mucha precisión y con conceptos muy, muy, muy claros. Y una de las cosas que decía muy interesante Graciela Iturbide, gran fotógrafa muy reconocida en Europa, es que le molestaba que en Europa llamaran su trabajo surrealista, mágico.
decía, no, México no es surrealista, México no es México no es mágico, México no es colorido, México es México, punto. Ustedes son diferentes, ¿sabes? O sea, no necesito que me pongas una etiqueta de el exótico, el latinoamericano, el mexicano. Esta es una realidad, ¿cómo se dice? Autónoma, o sea, que no necesita de etiquetas y que no necesita legitimarse ante otros espacios. Y bueno, esto es muy particular el contexto mexicano, latinoamericano, pero sí creo que este tipo de discursos, y yo lo veo porque vivo allá, tienen realmente una penetración muy marginal en las formas de escucha y en las academias europeas. ¿Qué otros comentarios? Chicas, chicos, chicas. Sí, Chávez, échale. Bueno, no sé, quizás es que el mío es un poco largo, entonces no quiero pasar el primero. Como quieran, Bueno, yo me quedo diciendo los tacos. Yo mencionaba algo que me pareció sumamente interesante, el tema de la hiperestimulación dentro de la cosmoaudición, porque mínimo yo estoy muy acostumbrado a estar siempre hiperestimulado por cuestiones, porque yo tengo TDAH, así que siempre tengo que estar como en movimiento y haciendo cosas. Ahorita una pieza de 29 minutos con 59 segundos no siento que haya sido sobreestimulante, y al contrario, siento que justamente al venir de ciertos tipos de perspectivas no occidentales, de ese tipo de vista hegemónico, sí siento que se percibe desde una cosmoaudición muy diferente, donde simplemente el acto de escuchar no se percibe de la misma manera. Así que estoy escuchando, pero el que yo esté escuchando sí me representa a mí una experiencia diferente y hasta cierto punto más cercana a mi propio ser, a mi propia forma de percibir mi cosmovisión. Sí, bueno, lo que es muy interesante en esto, es decir, lo que para mí resulta también muy estimulante es este acento en la escucha. Yo por eso le puse macroescucha, ¿no? Porque se puede dar macrocomposición, macroanálisis, macro lo que sea. Creo que nuestro Estrada tiene un macrotimbre, ¿no? Que también tiene puntos de contacto con esta descripción que yo intento hacer. Porque finalmente la escucha, y esa es otra de mis críticas a las escuelas tradicionales, la escucha debiera ser el punto de partida de todo proceso compositivo, no un sistema de organización de las alturas, no un sistema de intervalos, de notas que valen 4, 3, 2, 1, tresillos, quintillos, sino la escucha en sí misma, despojada de todo ese repertorio diseñador, ¿cómo se dice?, determinante de nuestra imaginación musical. Es algo que dicen otros compositores, otras compositoras, y por eso, en esta postura, en esta opinión que yo tengo, en esta percepción que se asemeja a lo que dices, la escucha es el centro el centro de todo el ciclo creativo en la composición. De la escucha parte el compositor por realizar lo que él proyectó en su escucha, hecha mano de herramientas, de notaciones, de recursos electrónicos, de pantallas, de música electrónica, de instrumentistas, de chelos, de guitarras, de pianos, para que retorne precisamente a la escucha del público. Y sí creo que muchas, por ejemplo, muchas otras técnicas de composición se olvidan de esto y organizan sus sistemas con base en otro principio. No digo que esté mal, es legítimo. Yo digo, la postura mía es que la escucha es el punto de partida y el punto de llegada, o el punto de retorno, digamos. Champi, bueno, primero pues felicitarte por la pieza, está muy chido, me gustó mucho. Bueno, sí, me recuerda, no sé, a Vexations, Chelsea, Feldman, ¿no? Feldman, sí. Pero de hecho incluso, bueno, mis procesos electrónicos son muy parecidos, en Kinch pasa lo mismo, ¿no? Y quiero hacer este puente entre tu trabajo y mi trabajo porque no quiero sonar rudo con lo que voy a decir a continuación, pero yo intuyo que tú, al igual que yo, eres un poco neurótico a la hora de escribir, porque eres como muy preciso, ¿no? Había en la notación cuánto dura cada nota, no los cents, pero los hertz, ¿no? Todo está muy bien. Y entonces me acuerdo cuando vimos la pieza, la del Paraíso, me parece, intuyo, creo, corrígeme si estoy mal, que realmente hay relativamente poco rango de maniobra
interpretativo, digamos, ¿no? O sea, como que el músico, o sea, no es como una sonata de Brahms que bla, ¿no? La cuestión pasó cuando vi lo del Paraíso, es que me parece peligrosamente cercano al trabajo alienado Sí, que ocurre en una fábrica. Ujú. Entonces, sabiendo que tú, como yo, eres medio marxista, ¿qué opinas de esto, no? O sea, a mí me parece sumamente problemático. Sí. A mí me pasa igual, o sea, es un problema que yo tengo, no sé, con mi música, pues, se pone uno el músico a trabajar y a hacer cosas que luego dice que nunca ha hecho, o que le parecen raras, o que, no sé, Sí. ¿no? Y no sé, o sea, a mí como compositor pues me parece problemático porque de alguna forma termina siendo una representación de pues este modelo que vivimos y que creo que tú y yo quisiéramos destruir, ¿no? Sí. Bueno, sí. Maestra, aquí adelante. Bueno, ¿podrías explicar eso? ¿Por qué esta pieza es una representación de la animación capitalista? No sé, me sorprendió. Porque los 4 ejecutantes son obreros desempeñando un trabajo en el que no tienen ningún tipo de injerencia, siguen unas instrucciones bien específicas, repetitivas, todos son pues sustituibles además, y al final es una reproducción incesante pues de lo mismo, Sí. como con un producto en serie, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso la pieza es el chunk gigante. Sí. ¿no? Entiendo, me parece realmente, ¿cómo se dice? Sólida la argumentación, francamente. Nunca lo había visto así. Quisiera puntualizar, es una discusión que da para libros, yo creo. Pero quisiera puntualizar 3 cosas. Número 1, el arte es representación y no puede escapar a eso. O sea, en mi perspectiva, si lo ponemos en esos términos de lo que podríamos llamar las teorías marxistas del arte, no puede escapar, o sea, ni tú ni yo podemos escapar a el contexto sociocultural que nos determina como seres en última instancia en términos generales y como artistas y compositores en términos muy particulares. Entonces, claro, ajá, pero tú puedes decidir qué representar. Claro, no, tú no puedes decir yo qué voy a entender yo, obviamente, o quien sea, ¿no? Sí, te entiendo. Pero, o sea, me parece que la representación es como muy directa. Puede ser. En ese sentido, yo vería o sea, obviamente hay mucha gente que trabaja en esta dirección. Por ejemplo, vimos a Conan Carroll que pone al piano así, literalmente una máquina, ni intérprete se utiliza. O vayamos con las escuelas tradicionales, otra vez Stockhausen, Boulez temprano. La partitura es una vil matemática, ¿sabes? Es un vil algoritmos aplicados donde nadie, ni él mismo, ni el compositor mismo tiene libertad de decidir nada. Ese es el serialismo, por ejemplo. Entonces, yo veo estas reacciones, yo veo este tipo de, así desde el punto de vista, es un poco un debraye, ¿sabes? De interpretación sociologista del arte, si lo quieres ver, sociologista en el término peyorativo, de cómo clasifican, por ejemplo, a Plejánov, etc. Quizás somos una escuela, quizá este serialismo, quizá Stockhausen, quizá Boulez, quizá Nancarrow, quizá tú y yo, o cualquier compositor dictador del músico como si fuera una máquina, somos una reacción de los discursos, una reacción consecuente, visto en bloque histórico, de los discursos que pregonan esta teoría del artista genio, ¿sabes? Del artista como un... No, definitivamente, o sea, en cuestión alemana, sí. O sea, así lo vería yo. Sí. Ahora, eso quiere decir que yo defiendo el sistema capitalista, estoy de acuerdo en que todo el mundo debería trabajar como una máquina alienado. No, pues yo sé que no, o sea, yo sé que no, y yo tampoco, por eso, pero en la música, pues lo veo. Sí, desgraciadamente es un terreno súper interpretativo que les toca a los historiadores en caso de que alguien pele nuestra música en 100 años. Maestra, de verdad, Margarita. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. a mí me parece muy interesante tu pieza, que estoy en desacuerdo con mi compañero. Desgraciadamente creo que Yo sigo aquí. Ay, ¿tú sigues ahí? O sea, al ver ahorita la presentación me la transmites otra vez, por favor. Uy, ya está, me queda bien. Me parece que al contrario de lo que dice el compañero, lograr esto requiere una gran creatividad. O sea, si tú dices... Y luego,
que no se oiga, ¿no? O sea, crear ese sonido constantemente sin que se escuche el cambio de arco, ¿no? Bueno, ¿no? O sea, en un continuo así. Creo que requiere una gran creatividad colectiva, además, ¿no? Una gran escucha entre todos. ¿Qué? Gracias. Y una gran imaginación, ¿no? Para estar ahí casi media hora y renovando a cada arcada el ámbito que el compositor quiere generar, ¿no? A mí me gustaría que hablaran los compañeros. Bueno, eso es lo que yo... Sí. ¿No? O sea, una gran creatividad. Y bueno, de lo que nos convocó a esta plática, que esta escucha, ¿no? O sea, realmente tienes que escuchar como intérprete de cuerda y sentir, supongo, ¿no? Sentir el peso, cómo va y cómo regresa. Porque ir, pues está fácil, pero regresa. ¿No? Entonces, digamos, a mí sí me evocó desde el sueño, o sea, de dormirme. Está bien. Sí, o sea, a mí no me molesta que se duerman. Sí, perfecto. O sea, sí está bueno para canción de dormirse. cuna. Un poco también de quitarse los zapatos. Sí. Es como una desnudez, ¿no? No completamente, sino una así, como andar en, no sé, en algodón. Tú lo escuchas, sí puede generar pues una cantidad, no sé, imágenes, sensaciones, etcétera. Y yo creo que sí lo hicieron muy bien. Sí lo creo. Y bueno, no sé a dónde, cuál será el futuro de esta música, sí, quién sabe. Pero sí me parece que puede ser, contraargumentando con el compañero, algo completamente capitalista, anticapitalista. Voy a explicar por qué. Podría ser, no sea, no estoy diciendo que lo sea, ¿no? Pero precisamente porque lleva a un sentido del sujeto que se mete en sí mismo, lo cual no sucede con toda la barbaridad de cosas que estamos oyendo completamente todos los días, ¿no? O sea, nada más salimos o en nuestras propias casas que están siendo ajenas al sujeto. Y esto me parece que sí, así en la oscuridad, permite que el sujeto, pues, se escuche a sí mismo, podría yo decir, incluso. Pues sí, como una especie de autoafirmación, ¿no? Digamos, en términos. Pues no sé si afirmándose o negándose o conflictuándose, pero sí, destruyéndose. sí, interiorizando, ahora sí, de, pues, ¿qué es la vida? ¿Quién soy yo? O simplemente sintiendo que me aprietan los zapatos, ¿no? Esta música me permite percibir que me aprietan los zapatos, o que hace mucho calor, o que tengo sueño, o mil cosas más. Yo nomás estoy hablando de lo que yo... Sí. Como último comentario de esto, y antes de pasar a escuchar los últimos comentarios, un aspecto interesante, Champi, a lo mejor lo podemos hablar después, es que, por ejemplo, a mí siempre me ha interesado mucho qué opina la gente de mi música, el público no especializado, que es algo que al típico artista burgués le vale madre en realidad, ¿sabes? O sea, se gana sus becas, sus foncas y listo, ¿no? Si me vale madre, si no me entienden, ni mis colegas me entienden. Y yo siento que mi música la escucho, y la verdad es... Sí, y la verdad es que a veces sí me sorprende que gente que no es música, músico, ni tiene ningún contacto académico con el arte o con el arte en absoluto, se me dicen, bueno, en sus palabras, ¿sabes? Como, viajesote o lo que sea, ¿no? O sea, como si es una música relativamente fácil de explicar, ¿sabes? Les dices, el arco se mueve cada vez más despacito y punto. Que bueno, es algo que también hacen muchos posmodernos, etcétera. Pero vamos a platicarlo después porque si no le quitamos espacio a los chicos. Sí, perdón. Yo quisiera hacer una acotación respecto a la posición. O sea, hay una
hay un gran valor en la creatividad de hacer la música, pero también hay un gran valor en la posición que tomas a la hora de presentar algo que es la macroescucha y que lleva tal vez consciente o inconscientemente una postura política y social contraria a la que yo creo que también del capitalismo, porque hoy día todo el tiempo está así, como decía el compañero, hiperestimulado, y es mucho más fácil ver 50 videos de Instagram o de TikTok de 15 segundos que 30 segundos de un cuartito de cuerdas tocando la misma nota con un tempo más lento. Sí, bueno, 29-59. Entonces, yo creo que también eso es una postura política, y que no corresponde realmente a la cuestión mecánica, industrial, sino completamente lo contrario en este tipo de contextos. Escucarla completa requiere de tal vez no de una interiorización, pero sí de un proceso de concentración, de tener la conciencia, de decir, si voy a escuchar 30 minutos de esto, voy a escucharlos. Y si me voy a dormir, van a ser 30 minutos en los que me voy a dormir. Sí. Que muchas veces, incluso los procesos en los que dormimos, ni siquiera son propios, porque es mucho más fácil dormir con música, con ruidos de fondo. Y eso realmente no es, o sea, diría que no es natural, pero es algo que sucede todo el tiempo. Pero es algo que ya está muy instrumentalizado en nosotros. Entonces, yo no lo veo como un proceso tan arraigado a esa cuestión social, política, pero sí a algo mucho más de tener conciencia de nuestra propia concentración, que es algo que está muy mercantilizado y que estamos acostumbrados a estar bombardeados todo el tiempo de hiperestimulantes, de colores que son llamativos a primera vista, de sonidos que explotan a primer momento, de anuncios tras anuncios tras anuncios tras anuncios, y que este tipo de obras llaman completamente a lo contrario. Esta obra, por ejemplo, yo puedo decir si tiene algo particular, que es muy gradual y que tal vez no se nota tanto, pero por ejemplo la pieza de Alvin Lucier, que a mí me encanta, Sitting in a Room, es algo fantástico porque es desesperante en cierto momento, pero el resultado final de escuchar el propio cuarto, la propia reverberación, todo eso es algo magnífico, y llegar hasta ese punto sin tener que hacer un corte me parece que es algo mucho más valioso que estar replicando, no sé, ser la octava persona que ya tocó la misma sonata de Beethoven, de la misma cátedra, y que seguramente serás la número 32 de las diferentes cátedras. Sí, a mí de todo esto me interesa decir solamente muy brevemente, quizá para escuchar el comentario final, que a mí no me interesa para nada como proponer un método de composición o una estética particular, a diferencia de muchos colegas que a lo mejor involuntariamente lo hacen, desgraciadamente, la verdad, porque creo que lo ideal es estimular cada creatividad individual y eventualmente pues de eso se enriquece la labor compositiva. Entonces por eso no planteo compón así, no, esto es una forma de aproximarse a un repertorio particular. Yo, influido por estas ideas, terminé componiendo en un producto cuya forma de aproximarse para la escucha es esto que yo llamo macroescucha. Esto no quiere decir que todo el mundo deba componer así, o que yo esté predicando un método de composición o una estética particular. Pero sí, y efectivamente pues la escucha siempre puede ser liberadora, ¿no? También en ese sentido. Sí, nuestro hermano, creo que dos comentarios finales, porque nos están echando. Sí. Bueno, brevemente, a ver, creo que, bueno, yo estaría un poquito en desacuerdo en esto que acabas de comentar, porque creo que de alguna manera lo que estás proponiendo, y concuerdo bastante con la maestra Margarita, doctora, es que es muy creativo lo que estás haciendo, o sea, está cañón, ¿no? O sea, sí está así súper bien fundamentado, está muy bien construido, tiene un pensamiento profundo, ¿no? Y creo que valdría mucho la pena, si me atrevo a decirlo y si me lo permites, que sí pueda considerarse como un proceso válido para establecer un producto.
de cualquier característica, ¿no? Porque ahorita estaba pensando como que, bueno, ahorita propones esta cuestión monoparamétrica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ya lo aplicas a una cuestión multiparamétrica, ¿no? ¿Qué tal si el contraste ya es, me quedé pensando en estos cuadros de Escher, ¿no? De estos que son unas palomas y se van convirtiendo en unos pescados, ¿no? Entonces, que dentro de toda esta gradación de la transformación de algo, pues acabes de A a B, ¿no? Pero en un proceso íntimamente así súper diluido. Entonces, creo que ahí radica justo en el que tal vez no estás predicando la manera de hacerlo, pero sí lo que puedes hacer y tú te encargas, bueno, en este caso a quienes se les puede enseñar, pues se encargan de hacerlo a su propio gusto y ¿no? O sea, creo que yo sería más un poquito como de la postura como de, pues está muy bien hecho, ¿no? O sea, creo que valdría mucho la pena como decir, es una propuesta, es como una técnica, un proceso que podría enriquecerse desde distintas perspectivas. Sí, muchas gracias, maestro Armando. En todo caso, yo lo dejaría así. Es una herramienta más, una forma más. Quien quiera usarla un poco, experimentar con ella, pues adelante, de los jóvenes compositores, las jóvenes. Y pues si encontrarán su voz, a lo mejor no. Como de eso se trata un poco el proceso de estudiar, ¿no? Claro. El proceso formativo. Saúl, Yo creo tengo que una cierras pregunta con tu para- comentario, si no hay alguno más. Para algún miembro del cuarteto, si todavía... Carla, hace un ratito, Aquiles mencionó, pues, algo que no se enseña normalmente en las clases de instrumento o así, como tú estudias esta música, por así decirlo, ¿no? Entonces, me da mucha curiosidad conocer cómo fue ese proceso de acercarse a la música de Aquiles y afinar esas sutilezas para que salga de la manera más acercada a lo que Aquiles plantea. Bueno, nuestro cuarteto ya lleva unos mesecillos trabajando con música contemporánea y nosotros aparte sí hemos tomado como cursos que nos aproximen a estos nuevos lenguajes de la música nueva, ¿no? Entonces yo creo que el tener ese parámetro también nos ayuda a comprender un poquito más las composiciones que en este caso interpretamos, muy particularmente hoy el caso de Aquiles, ¿no? Y también pues yo trabajando un poco con él también he podido acercarme un poquito más a su trabajo, ¿no? O sea, el poder escuchar el grupo, el Paraíso, conocer un poquito más de su obra, vas intuyendo, sin que él te lo explique, el cómo va funcionando su obra. Y también, a pesar de que pues llegó hasta hace poco a México, sí tuvimos contacto con él, o sea, justo para que nos fuera explicando tal cual qué es lo que quería y también pues ir afinando detalles. Y por ejemplo en el apartado técnico, o sea, por ejemplo me imagino que debe ser muy cansado ya al final. ¿Qué tan lento se mueve el arco? Sí, pues es que es un reto, era lo que yo platicaba con Aquiles al comienzo, porque la primera vez que lo tocamos así de corrido, nos dimos cuenta del reto, ¿no? O sea, porque puede resultar muy fácil decir que toques una nota 30 minutos, pero en realidad no. O sea, eso es lo complicado, ¿no? O sea, porque no es una cuestión nada más física, es una cuestión mental. Y si tú no estás preparado mentalmente, pues tampoco puedes comprender o interpretar de la manera correcta lo que te está pidiendo Aquiles. Sí, bueno, yo tengo que decir muy brevemente que el trabajo con Temictli para mí fue muy satisfactorio y muy enriquecedor, que es mucho mejor de lo que haya tenido, del trabajo que yo haya tenido con cualquier grupo de estudiantes en Europa, por ejemplo. Y creo que más que decir, la calidad aquí es la mejor del mundo, no, creo que sí tiene que ver con esta parte de la que hablamos hace rato, que es una expresión diferente, que allá choca por completo con sus concepciones de molde de lo que debe ser la música clásica de la universidad de música o del conservatorio de música, y que aquí la gente es más abierta, tanto los intérpretes como los públicos que escuchan. ¿Comentario final? Nadie. Adelante. Perdón, Sí, no te preocupes. me preguntaba si esta visión de macroescucha se puede llevar a la vivencia de la música general.
Porque a mí me llamó mucho la atención el póster, desde ahí porque entro a la facultad y hay una cosa blanca, periférica que aparece ahí y está la palabra en grandote. Y entonces para mí fue como, ¿qué hay aquí? ¿No? Y regresé. Y me gustaba mucho la descripción que hablaba como de una percepción, como que no depende además solo del oído, ¿no? Y a mí estas cosas me llaman mucho la atención y relativo como aspectos de cognición. Pensaba que esto es como muy afín a estas visiones de que finalmente en la mente también, vamos, toda esta visión de la Gestalt, pues es que vemos unidades, ¿no? E integramos. Y me parece muy increíble verlo en la música y en esta pieza que presentan, porque en el cuadro es instante, ¿no? Entonces uno dice, claro, ahí está la unidad. Pero justo eso que decían es que aguántate los 30 minutos para que tengas toda la vivencia de la transición, del manejo de la temporalidad con el arco, me parece increíble. Y creo que es totalmente otra experiencia sensible, incluso, ¿no? Entonces creo que eso por ahí puede ser algo que hacemos y que puede estar sucediendo, aunque estas discusiones que decías, pues incluso de quienes no estudian música o quienes no se dedican a estar analizando qué demonios con la música y si schenkeliano y si no sé qué. Y me acordaba mucho de un experimento en el que estuve con una ex compañera de la maestría, que era una tarea para ver memoria de trabajo en músicos. Y entonces te ponían como motivos así, o sea, 3 notas y eran secuencias y secuencias y se iba acumulando, ¿no? 3 notas, 3 notas, 3 notas, 3 notas. Y el objetivo ahí es ver si el músico retiene más, y esa era la hipótesis, ¿no? Que una persona que no tiene entrenamiento musical. Pero fue muy curioso porque al escucharlo y trabajar algo que supuestamente solo es memoria de trabajo, surgieron como muchos comentarios de, sí, es que esto sí está musical o está padre. Y por ejemplo yo me enganchaba y para mí yo podía generar una idea unitaria como si me inventara una melodía y eso me permitía, esa era mi estrategia de recuerdo. Pero para otra compañera decía, no, es que para mí es un chorizo sin sentido, ¿no? Y un poco la idea a la que se refería era porque cuando analizas la música hay fragmentos de cosas. Y como este no tiene un fragmento específico, no hay una estructura clara, yo no puedo asirme de ningún lado, ¿no? Entonces me parece que esos juegos de percepción están muy latentes, ¿no? Y entonces mi pregunta de si crees que eso se puede llevar a otras es porque pienso si esa macroescucha depende de la obra siempre y tiene que ser algo así, ¿no? Y bajo, que digo, supongo que no habrá una respuesta así fija, pero si depende de la obra y depende de que estén estas condiciones, ¿no? Incluso del tiempo y cuánto tienes que esperar o cómo se tienen que dar ciertas condiciones, o es una habilidad como de construcción de ese objeto estético, ¿no? Más que de solo recepción, sino en el momento que también lo estoy construyendo para decir qué es esa unidad, ¿no? Bueno, definitivamente hay analogías con procesos de la vida o con modos de vida, si lo queremos ver así, como la meditación, incluso pues ¿cómo se dice? Las alteraciones neurológicas bajo ciertas drogas, por ejemplo, ¿no? En el aspecto, en otras artes definitivamente hay estos principios como los que yo puse en la arquitectura. También podríamos ver el brutalismo quizá como una analogía a estos procesos. Y si podemos escuchar cualquier obra bajo esta perspectiva, no lo sé. O sea, no sé si por ejemplo escuchar una sonata de Mozart funcionaría, o sea, macroescuchar, digamos, una sonata de Mozart o una fuga de Bach. Me parece difícil. Obviamente lo podemos hacer, pero otra vez creo que es aproximarse a un fenómeno con la herramienta diferente, con la herramienta errónea. O sea, como que hay una malcorrespondencia entre el instrumento y el objeto de estudio. Eso podría decir. Bien, pues creo que tenemos que terminar ahora. Muchas gracias al colectivo Nexos, a la invitación. Sobre todo gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta actividad.
Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Por ahí está mi contacto por si tuvieran algún comentario adicional o cualquier interés en mi trabajo. Todavía tengo Insta y Face, aunque estoy estrenando cacahuate para... Entonces a lo mejor ya no le respondo las historias, pero pues las cuentas siguen allí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a Aquiles pues por todo este mundo que acaba de abrir, a lo mejor en los que no conocemos todo eso, ¿no? Muchas gracias aquí al Cuarteto Temictli, la verdad. Y pues los invitamos a que sigan las siguientes actividades del semestre. Van a haber conversatorios, masterclass, conciertos. Ahí búsquenos como Colectivo Nexos en Instagram. Y pues muchas gracias por estar aquí.